Oye, estaba leyendo algo súper interesante. Una idea que dice, más o menos, cuando una persona siente que algo le pertenece, de forma innata quiere aumentarlo y mejorarlo. Curioso, ¿no? Como que ese clic de «esto es mío» nos cambia algo por dentro. ¿Qué será lo que de verdad nos jala a querer tener cosas, a sentir esa conexión, esa pertenencia? ¿Qué onda? Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a clavar en algo que yo creo nos mueve a todos. ¿Qué es lo que nos motiva por dentro? En el fondo, hoy justo arrancamos una serie donde vamos a desmenuzar las ideas de un libro que se llama Actionable Gamification, de un tal Yukai Cho. Básicamente el libro intenta como descifrar por qué hacemos lo que hacemos, sobre todo en cómo nos relacionamos con productos, con juegos o hasta con nuestro propio proceso creativo, ¿no? Y bueno, para empezar vamos a analizar dos motores, dos impulsos bien fuertes que explican por qué nos enganchamos tanto con ciertas experiencias. Exacto. Hoy justo vamos a platicar de dos impulsos clave según este enfoque. Primero, ese sentimiento de posesión, de que algo es nuestro, de verdad nuestro. Y segundo, cómo nos influye la gente que está a nuestro alrededor, o sea, la famosa influencia social. Son fuerzas súper presentes, ¿sabes? A veces ni nos damos cuenta, pero ahí están, moldeando un buen de nuestras decisiones. Vamos a ver cómo operan y lo que creo que es más interesante para quienes andan creando cosas, pues cómo se pueden aplicar para diseñar experiencias más chidas, más significativas, sobre todo en este mundo digital y creativo que pues nos interesa tanto. Órale, suena súper bien. Pues venga, vamos a entrarle de lleno. Empecemos con ese primer motor, el de sentir que algo nos pertenece. Este rollo que en el libro le llaman Impulsor Central 4, posesión y pertenencia, va justo de eso, ¿no? De esa motivación que nace cuando sentimos que algo es nuestro, que tenemos cierto control sobre ello. Piensen, por ejemplo, en esa necesidad, a veces casi obsesiva, de acumular cosas. Puede ser lana, claro, pero también objetos virtuales en un videojuego que nos costaron horas y horas conseguir. O hasta el tiempo que le invertimos a dejar nuestro perfil de una red social bien tuneado, o el avatar que usamos. Sí, es un instinto bien básico. Cuando algo es nuestro, como que automáticamente surge esa necesidad de cuidarlo, de mejorarlo, de hacerlo crecer. No es nada más la onda de tener por tener, ¿sabes? Va más profundo. Se conecta con quienes somos, con nuestra identidad. Como decía esa frase del inicio, ¿no? La propiedad misma nos impulsa a invertirnos en eso que poseemos. Totalmente. Y buscando ejemplos de esto, me encontré unas historias, bien locas. ¿Han oído hablar de las piedras Rai de la isla de Yap, allá en Micronesia? Eran unos discos de piedra caliza gigantescos, algunos medían varios metros y funcionaban como dinero. Sí, yo he leído de eso. Es increíble. Lo más curioso es que a veces eran tan grandes que ni siquiera las movían del lugar. O sea, la propiedad se transfería nomás de palabra. Exacto. Y lo más alucinante es que se cuenta de una piedra Rai que se les cayó al mar cuando la transportaban en una canoa. Y aún así, hundida en el fondo del océano, siguió siendo considerada valiosa. Siguió siendo parte del sistema económico. No manches. Es que todos sabían a quién le pertenecía, aunque físicamente fuera imposible tenerla. Eso demuestra que la posesión, en gran medida, es un concepto mental, un acuerdo social. ¡Qué bárbaro! Posesión sin tenerlo físicamente. Es una construcción mental, como dices. Y bueno, pensando en algo más moderno y chance un poco absurdo, las pet rocks. Las mascotas de piedra de los 70s. ¿Se acuerdan o les han contado? Sí, claro. Literal. Era una piedra lisa, así, común y corriente, metida en una cajita de cartón con hoyitos para que respirara. Y se vendieron millones. Fue un fenómeno total. La gente compraba la idea, la fantasía de poseer una mascota ideal. Porque, pues, no comía, no ensuciaba, no se moría y hasta traía un manual de entrenamiento. ¿Neta? ¿Manual de entrenamiento para una piedra? Sí, te enseñaba a darle órdenes como sentado, quieto o hasta ataca. Jugaba perfecto con ese deseo de tener algo propio, aunque fuera simbólico, y pues con un toque de humor, ¿no? Jaja, es genial. Y en esa misma línea, aunque mucho más demandante, estaba el Tamagotchi, ¿te acuerdas? Uf, el Tamagotchi, claro. Ese llaverito digital que era una mascota virtual y tenías que estar súper al pendiente, darle de comer, limpiarlo, si no se moría. Sí,
Qué nivel de estrés para un juguetito tan chiquito, ¿verdad? Cañón. Pero justo ahí estaba el gancho. Te generaba un sentido de responsabilidad muy fuerte, un sentido de posesión sobre esa criaturita digital. Sentías que era tuya y que de alguna forma dependía de ti. Esa inversión de tiempo, de atención, creaba un lazo emocional muy fuerte. Es un ejemplo clarísimo de este impulso de pertenencia en acción, aunque fuera con puros píxeles. Sí, te enganchaba muchísimo. Y esto, me imagino, tiene que ver con algo que en psicología le llaman el efecto dotación, ¿cierto? Que valoramos mucho más las cosas, no más porque son nuestras. Es un sesgo cognitivo súper estudiado. Hay un experimento clásico que hicieron en la Universidad de Duke. Usaron boletos para un partido de básquetbol muy cotizado, de esos que son casi imposibles de conseguir. A un grupo de estudiantes se los dieron por sorteo, gratis. A otros, que también querían ir pero no tuvieron suerte en el sorteo, pues no les tocaron. Luego les preguntaron a los que tenían boleto, ¿por cuánto lo venderían? Y a los que no tenían, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por uno? A ver, ¿y qué pasó? Me imagino que los que lo tenían pedían más, pero ¿qué tanta fue la diferencia? Muchísimo más. Los que habían ganado el boleto pedían en promedio como unos $2,400 por él. ¡Wow! En cambio, los que no lo tenían pero querían ir, estaban dispuestos a pagar también en promedio solo unos $170. No manches, 2.400 contra 170, ¿es una diferencia brutal? 14 veces más casi. Así es. Solo por el hecho de sentir que ya era suyo. Eso sí que es un efecto poderoso. Exacto. El simple hecho de la posesión infla el valor que le damos a las cosas de una manera impresionante. Así que la lección aquí es clara. El sentimiento de propiedad transforma radicalmente cómo valoramos las cosas, mucho más allá de su valor objetivo o funcional. Es algo bien potente. Entendido. Queda clarísimo. Y bueno, hablando de invertirnos en lo nuestro, está también el famoso efecto IKEA, ¿no? Esa satisfacción extra que uno siente cuando por fin termina de armar un mueble que compró ahí, aunque te hayas peleado horas con las instrucciones y te sobren tornillos. Como que lo quieres más, ¿no? Totalmente. Ese esfuerzo que le metiste, el tiempo, la energía, a veces hasta la frustración que superaste, todo eso crea un vínculo más fuerte con el objeto. Lo sientes más tuyo porque tú participaste activamente en su creación o en su ensamblaje. Valoramos más aquello en lo que hemos puesto nuestro sudor y lágrimas, por decirlo de alguna manera. Sí, tiene lógica. Invertir trabajo personal en algo aumenta nuestro sentido de pertenencia y su valor emocional, sin duda. Tiene todo el sentido. Y eso me lleva a pensar en las colecciones. ¿Quién no se ha clavado alguna vez juntando algo? Ya fueran tazos, estampitas, figuras, monedas, lo que sea. Ese impulso de completar la serie, de tenerlos todos, es súper fuerte. Sí. El deseo de completitud es otra faceta de este mismo impulso de posesión. En el libro mencionan un juego llamado Geomon. En ese juego había unas criaturas especiales, los llamaban Ciervos de las 4 estaciones. Y la cosa es que solo podías capturar al ciervo de primavera, en primavera, al de verano, en verano, y así. ¡Qué bárbaro! O sea, tenías que estar jugando todo el año para poder tenerlos todos. ¡Qué estrategia! Exacto. Y la gente, se obsesionaba. Si ya tenías 3, la necesidad de conseguir el cuarto se volvía enorme. Intercambiaban otras criaturas súper valiosas o incluso hay historias de gente que pagaba lana de verdad, dinero real, por el ciervo que les faltaba. No me digas. Para el ciclo, ¿sabes? La búsqueda de la completitud en una colección es un motor de motivación muy potente. Como el Monopoly de McDonald's, ¿no? Que te dan las propiedades más fáciles al principio. Ándale, exacto. Y te pasas semanas comprando hamburguesas para encontrar las que te faltan, las difíciles, y completar el set para llevarte el premio gordo. Es un mecanismo muy similar, ¿sí? Te dan una parte, sientes que ya posees algo del premio potencial y eso te impulsa a seguir invirtiendo para completarlo. Es muy efectivo. Claro. Y en el mundo digital de hoy, esto se ve muchísimo con lo que llaman monitor attachment, el apego por monitoreo. Para los que crean contenido o tienen algún proyecto online, ¿quién no está revisando las estadísticas cada 5 minutos? Las visitas al blog en Google Analytics, los likes en Instagram, las descargas de la app. Es casi un ritual, ¿no?
Es casi adictivo, ¿verdad? Estar monitoreando constantemente algo que consideras tuyo refuerza ese sentido de propiedad y a la vez te motiva a querer mejorarlo, a ver cómo suben esos números, te sientes más involucrado y como más responsable de cómo le va. Sí, totalmente. Y ya para ir cerrando este bloque de la posesión, está el efecto Alfred. Ese es cuando un servicio se siente tan personalizado, tan hecho a tu medida, que sientes que es casi exclusivamente tuyo. Piensa en plataformas como Netflix, o Spotify, o Amazon, cuando sus algoritmos de recomendación le atinan tan bien, que te descubren películas, música o productos que te encantan y que chance no hubieras encontrado por tu cuenta. Sientes que esa experiencia está curada especialmente para ti. Dejas de verlo como un servicio genérico y lo sientes como tu Netflix, tu Spotify. Claro, como si te conociera. Exacto. Se vuelve parte de tu ecosistema digital personal y eso hace que sea mucho más difícil que te cambies a otra plataforma. La personalización extrema crea un lazo de pertenencia muy fuerte con un servicio o producto. Entendido. Entonces, como resumen de esta parte, todo esto nos dice que cuando diseñamos algo, sea un producto físico, una app, una comunidad online, el permitir que la gente invierta en ello, que lo personalice, que lo coleccione o lo monitoree, puede generar un enganche mucho más fuerte, más profundo. Empezar algo desde cero, como decorar tu casita virtual o construir tu perfil poco a poco, parece ser clave para ese apego. Muy bien, pues creo que ya exploramos bastante este primer motor, el de sentir que algo es nuestro. Es súper potente a nivel individual, sin duda. Pero claro, no vivimos en una burbuja, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente que nos rodea? ¿Cómo entran ellos en juego en nuestra motivación? Excelente punto, porque somos seres inherentemente sociales. Eso es innegable. Y aquí es justo donde entra el siguiente impulsor central que analiza el libro, el impulsor 5, influencia social y relación. Es impresionante, de verdad, el poder que tiene lo que hacen, dicen o piensan los demás sobre nuestro propio comportamiento y motivación. Nuestras conexiones, las comparaciones que hacemos, nuestras relaciones con otros, todo eso es una fuente masiva de energía para actuar. O sea, aquí ya hablamos de todo lo que tiene que ver con conectar con otros. La amistad, la aceptación social, cómo respondemos a la presión de grupo, también la competencia, ojalá la sana, ¿no? La colaboración, sentirnos parte de una tribu, de un grupo. Pero también entran cosas como la envidia, o esas ganas de encajar a como dé lugar. Pura interacción humana, ¿cierto? Exacto. Es un impulsor súper social y, por lo tanto, muy cargado emocionalmente. Un ejemplo bien interesante es la figura del mentor. Hay un juego que se menciona, se llama Parallel Kingdom. Es un MMORPG, o sea, un juego de rol multijugador masivo en línea que usa el GPS de tu celular. Los gráficos chance no son la gran cosa, pero tenía una mecánica social muy interesante. ¿Cuál era? ¿Cómo funcionaba? Pues después de jugar un rato como novato, el sistema te asignaba automáticamente un mentor. Este mentor era otro jugador real, pero obviamente con más experiencia. Y este mentor te contactaba, te daba consejos, a veces te regalaba objetos que para él ya no eran tan útiles, pero para ti eran oro molido. Te ayudaba en tus primeras misiones, te guiaba un poco. ¡Qué chido! Suena bien. ¿Y funcionaba para que la gente se quedara en el juego? Muchísimo. Creaba un vínculo personal muy fuerte. De repente ya no querías dejar el juego tan fácil, en parte por un sentido de reciprocidad, ¿sabes? O para no decepcionar a esa persona que había invertido tiempo y esfuerzo en ayudarte. Te sentías apoyado, te sentías parte de algo, y eso generaba un compromiso emocional que iba más allá de las mecánicas del juego en sí. ¡Wow! Las relaciones personales significativas, como el mentorship, pueden ser un ancla potentísima para mantener el compromiso. Es muy poderoso. Qué fuerte el poder de esa conexión uno a uno. Y bueno, hablando de la influencia más amplia del grupo, está el tema de la norma social. O sea, lo que percibimos que es el comportamiento normal o esperado. Hay un caso muy famoso sobre esto, ¿no? El de los letreros en los parques. Petrificado en Arizona es un clásico de la psicología social. Querían evitar que la gente se llevara pedacitos de madera petrificada como recuerdo. Y pusieron un letrero que decía algo como:
Su patrimonio está siendo vandalizado cada día por el robo de madera petrificada. Muchas toneladas al año se pierden, la mayoría guarda un trocito a la vez. Sonaba como una buena advertencia, ¿no? Como para crear conciencia. Pues sí, suena lógico. Te dice la magnitud del problema. Pero, ¿qué pasó? ¿Funcionó? Que la gente se empezó a llevar más madera. Fue contraproducente. No, ¿en serio? Sí, el mensaje, sin querer queriendo, comunicaba que robar trocitos es algo que mucha gente hace. Normalizaba el comportamiento negativo. Les daba permiso social, por así decirlo. No puede ser. ¡Qué ironía! ¿Y entonces qué hicieron? ¿Lo quitaron? Probaron con otro mensaje, uno mucho más simple y directo. Por favor, no retire la madera petrificada del parque para preservar el estado natural del bosque petrificado. Y el robo disminuyó significativamente. Este ejemplo y otros parecidos demuestran algo clave. La forma en que comunicamos la norma social puede tener efectos contraintuitivos. A menudo es más efectivo resaltar el comportamiento deseado que el indeseado. Somos un poco como los Pinochos del cuento, ¿sabes? Buscamos la aprobación social, queremos ser niños de verdad, hacer lo que se supone que debemos hacer para encajar. Claro, tiene sentido. Otro ejemplo muy claro es el de los mensajes en los hoteles para animarte a reutilizar las toallas. Los mensajes genéricos tipo «ayuda a salvar el medio ambiente» funcionan, pero poquito. Pero los mensajes que dicen algo como «la mayoría de los huéspedes que se han alojado en esta misma habitación reutilizaron sus toallas», esos son mucho más efectivos. Neta, ¿por qué esa diferencia tan específica? Porque apela a la comparación con un grupo de referencia muy específico y relevante para ti en ese momento. La gente que durmió aquí mismo, como yo. Nos comparamos e imitamos más fácil a aquellos que percibimos como similares o que están en nuestra misma situación. La influencia social es más fuerte cuando viene de gente como nosotros. Vaya, qué interesante cómo funciona nuestra cabeza social, siempre comparándonos. Ahora, llevando esto a un terreno más como de equipos creativos o de chamba, ¿qué onda con la competencia interna? Todavía hay muchas empresas que creen que poner a competir a todos contra todos es la mejor manera de sacar lo mejor de cada uno. ¿Funciona? Ese es un tema súper delicado. Y según muchas experiencias y lo que se discute en enfoques como este, puede ser un arma de doble filo. Y la verdad, a menudo corta más de lo que ayuda. Si la competencia interna es demasiado feroz o está mal gestionada, puede generar un ambiente bien tóxico. Mucho estrés, ansiedad, gente ocultando información, cero colaboración real. Incluso sabotajes, ¿no? Sí, hasta sabotajes. Imagínate un equipo de básquetbol donde todos quieren ser la estrella que anota todos los puntos y nadie, pero nadie, se pasa la pelota. Claro, al final pierde el equipo completo. Exactamente esa es la analogía. El juego se vuelve egoísta y totalmente contraproducente. Cada quien jala para su lado pensando en cómo superar al compañero, en lugar de enfocarse en el objetivo común o en cómo servir mejor al proyecto o al cliente. En cambio, la colaboración bien estructurada, como se ve a menudo en startups exitosas, donde el triunfo de la empresa beneficia a todos, por ejemplo a través de acciones o participación en las ganancias, suele generar resultados mucho más sólidos y un ambiente más sano a largo plazo. Tiene lógica. Fomentar la colaboración y las asistencias, no solo los puntos individuales, suele ser una estrategia de motivación social más poderosa y sostenible que la competencia interna descarnada. Hay que tener cuidado con eso. Sí, buscar el ganar-ganar del equipo, como dices. Oye, y en el mundo digital, que es donde muchos de nosotros nos movemos y creamos cosas, ¿cómo se aplican concretamente estas técnicas de influencia social? ¿Hay ejemplos claros? Hay muchísimas formas. Están, por ejemplo, los brag buttons o botones para presumir. Has visto en algunos juegos, como Temple Run era un clásico, que al terminar una partida con un puntaje altísimo, te sale un botón enorme para compartirlo en Facebook o Twitter. Claro, sí. Eso combina el impulsor 2, que es logro y desarrollo, del que seguro hablaremos después, con este impulsor 5 de influencia social. Quieres que tus amigos vean lo bueno que eres. Buscas esa validación social. El miren qué pro soy. Ajá, el clásico miren qué pro soy. ¿Qué más hay? Las group quests o misiones grupales.
Juegos como World of Warcraft están llenísimos de ellas, donde necesitas sí o sí colaborar con otros jugadores para derrotar a un jefe superpoderoso o completar una mazmorra difícil. Pero no solo en juegos. Piensa en plataformas como Kickstarter o Indiegogo para financiar proyectos creativos. El proyecto solo se hace realidad si un grupo suficiente de personas se une y aporta lana. Cierto, cierto. O incluso ofertas tipo Groupon, que solo se activan si se alcanza un mínimo de compradores. Son en esencia misiones grupales, pero en el mundo real o digital. Entiendo. Necesitas al grupo sí o sí para lograr el objetivo. Y eso de los tesoros sociales, ¿qué onda con eso? Esos son interesantes. Son recompensas o elementos dentro de una experiencia que solamente puedes obtener a través de la interacción con tus amigos o tus contactos. No los puedes comprar ni ganar por tu cuenta, por más que te esfuerces individualmente. Por ejemplo, en juegos como Farmville hace años, necesitabas que tus amigos te regalaran ciertos materiales para poder construir algo. Ya me acordé, sí. O piensa en una encuesta online donde necesitas que tus amigos voten por ti para ganar algo. Los tesoros sociales fuerzan la interacción y refuerzan los lazos dentro de la red social. Vale, entendido. ¿Y los social prods o empujoncitos sociales? ¿Qué son exactamente? Estos son como pequeñas acciones o notificaciones diseñadas específicamente para fomentar la interacción social, aunque la acción en sí misma no tenga un gran valor intrínseco. ¿Me explico? El ejemplo más claro son las validaciones de aptitudes en LinkedIn. Que alguien valide tu habilidad en Photoshop, pues chance no te va a cambiar la carrera de la noche a la mañana. No. Pero recibir esa notificación, ver quién lo hizo y luego sentirte tentado a validar a otros a cambio, todo eso mantiene la plataforma viva y refuerza las conexiones entre la gente. Son como pequeños toques en el hombro digitales que nos recuerdan que somos parte de una red y nos invitan a participar. Ok, como pequeños gestos para mantener activo el tejido social digital. Y por último mencionaste las Conformity Anchors o anclas de conformidad. ¿Eso cómo va? De que otras personas están realizando una acción determinada. Y eso ayuda a normalizar esa conducta y hace más probable que tú también la adoptes. Por ejemplo, si estás en un foro de un videojuego y ves un montón de mensajes de gente diciendo que compró un ítem virtual con dinero real y que valió la pena, esa acción, que quizás al principio te parecía rara o un desperdicio de dinero, empieza a parecer más normal, más aceptable dentro de esa comunidad específica. Te convences más fácil. Exacto. La actividad del grupo ancla tu percepción de lo que es un comportamiento estándar o aceptable ahí. Wow, cuántas maneras en las que nos influenciamos unos a otros, a veces sin darnos ni cuenta. Aquí es donde, como decías al principio, se pone súper interesante para todos los que andamos creando cosas. Ya sea que estén diseñando una app, un videojuego, una campaña de marketing, una comunidad online, o incluso pensando en cómo mejorar el ambiente en su equipo creativo o en su chamba. Exacto, porque hemos visto dos fuerzas potentísimas. Ese deseo de sentir que algo es nuestro, de invertirnos en ello, que es la posesión, y esa necesidad profunda de conectar, de compararnos y de pertenecer a un grupo que es la influencia social. La reflexión clave que surge de entender estos impulsos es: ¿cómo podemos usar estas palancas de motivación de forma ética y al mismo tiempo efectiva? ¿Cómo diseñar experiencias que enganchen de verdad, que fomenten una colaboración chida, un sentido de pertenencia sano, pero sin caer en la manipulación barata, o sin generar adicciones negativas o crear dinámicas tóxicas de envidia o competencia destructiva? Es una línea delgada, ¿no? Claro. ¿Dónde está la línea? ¿Cómo logramos que la gente se sienta dueña de su experiencia, conectada con otros de manera positiva y que esté motivada hacia cosas que realmente aporten valor, tanto para ellos mismos como para el proyecto o la comunidad en general? No es fácil. Es una pregunta fundamental y la verdad no siempre es fácil de responder. Requiere pensar mucho en el impacto a largo plazo, en los valores que queremos promulgar como creadores y sobre todo en el bienestar de las personas que van a interactuar con lo que creamos. No se trata nada más de aplicar técnicas porque sí, sino de hacerlo con conciencia y con responsabilidad. Es algo en lo que vale mucho la pena profundizar al diseñar cualquier interacción humana, ya sea digital o física. Hay una frase en el material que leí que resuena mucho con esto último que decimos. Dice algo como:
La mayoría de la gente se mide a sí misma con lo que hacen los demás. Uf, nos da un golpe de realidad sobre lo profundamente sociales que somos y cómo esa comparación constante, para bien o para mal, moldea quiénes creemos ser y qué nos impulsa a actuar. Es muy fuerte. Uf, definitivamente muchísimo para reflexionar sobre por qué hacemos lo que hacemos y cómo el contexto y los demás nos moldean tanto. Hoy exploramos a fondo dos motores clave de la motivación humana según este enfoque de Actionable Gamification: la posesión y pertenencia y la influencia social y relación. Dos fuerzas enormes. Sí, esperamos que esta exploración les haya dejado nuevas ideas, preguntas y quizás algunas herramientas para pensar en sus propios proyectos creativos, sus comunidades o sus equipos. Entender estos impulsos nos da mucho poder para diseñar mejores experiencias, pero también, como decíamos, implica una gran responsabilidad. Hay que usarlo bien. Totalmente. Y lo mejor es que esto apenas es el comienzo de la serie. Hay más motores de motivación por descubrir. Seguiremos desmenuzando las ideas de Actionable Gamification en próximas entregas, así que no se pierdan la que sigue porque seguiremos explorando juntos qué más nos mueve.